cáncer hace más de 50 años que se cura. El cáncer no es exactamente la enfermedad en sí, sino el síntoma. Y la quimioterapia lo único que hace es cambiar la estadística. Como yo soy valiente y suelto todo esto, ahora tú vienes y lo arreglas, ¿vale? Entonces, para hablarnos de este tema viene una persona, él es italiano, está colaborando con Plural 21, a los que, bueno, hemos ayudado en la medida que hemos podido. Es un tema que hemos sacado en algunas ocasiones, el gran engaño del SIDA, con Lluís Botinas y más personas de allí, y en ese sentido, desde aquí, aunque no estén, verán los vídeos. Felicidades, Lluís, felicidades la gente de Plural 21, sé que sois todos voluntarios y la labor que están haciendo es tremenda. Y bueno, pues sobre este tema de la lógica del proceso del cáncer, bueno, ha explicado aquí bastante cosa, pero yo me quedaría solo con una frase. Cada noche el cuerpo produce 1 billón de células nuevas y elimina 1 billón de células viejas, para que pensemos un poco, ¿vale? Entonces, bueno, pues les dejo con Antonio Tagliati. Vale, gracias. Esta frase me gusta porque encuadra un poco la realidad de la ciencia. O sea que nosotros ignoramos más cosas de las que sabemos. La biología admite de conocer el 10% de la biología. ¿Me pasas a la otra? Entonces, como la... ¿Vuelves a la otra? ¿A la primera? Como la información es fragmentada, nosotros cogemos fragmentos, no pretendemos entender todo porque es imposible, en 1 hora es muy poco tiempo para explicar cosas bastante complejas, pero trataremos de coger fragmentos para tener un cuadro poco más profundo, un poco más cercano a la realidad. Segunda. Entonces, nuestra intención de esta conferencia es, mediante el análisis de la enfermedad, recuperar el sentido perdido de la lógica de la vida, la biología, analizando los trabajos de verdaderos médicos y científicos, médicos que no están corrompidos por el dinero, médicos que tienen una moral, una ética, que han perdido su estatus de alto funcionario de medicina para decir lo que habían descubierto. El primero de estos es el Dr. Kremer, médico totalmente oficial. Escribe un libro que está en italiano, en inglés y en alemán, La revolución silenciosa de la medicina del cáncer y del SIDA. El genio de este médico, que es totalmente oficial, no hay en este libro ni una coma que no sea, que no venga de documentación referenciada científica oficial. Su genio ha sido darse cuenta en los años 80, después del SIDA, que en el cáncer y en el SIDA hacían falsos diagnósticos, denunciar el hecho de perder su estatus, retirarse, hacer una investigación de 14 años, analizando información oficial y publicando todo en este libro con fechas, denuncias, diciendo sois criminales, nombres, apellidos, y diciendo a mí nadie me ha denunciado, porque en este libro no hay ni una coma que no sea referenciado oficialmente. Entonces el gran genio de este médico ha sido quedarse al interior de la medicina oficial y demostrar que ellos mismos podrían saber cómo se cura el tumor y no lo están haciendo. Un poco adelante. Se da cuenta que las cosas no están como dicen. Esta es la curva de tuberculosis, aquí se encuentra el microbio, aquí empiezan las curas, aquí está la vacuna, y como vemos la medicalización no tiene ninguna influencia en un proceso que ya estaba bajando solo por las mejorías de las condiciones sociales. Arriba es otra curva de medicina de enfermedades, no sé si sarampión me parece. Pasa exactamente lo mismo, se identifica el microbio, se interviene con vacunas, cuando es evidente que la salud depende de otros factores sociales y no medicados. Siguiente. Esta es otra. Lo mismo, pasa lo mismo, se encuentran los microbios, se interviene a nivel químico cuando ya el fenómeno está bajando y se incide muy poco. Siguiente. Esta es otra. Siguiente.
y se da cuenta que cuando las enfermedades infecciosas bajan por mejoría de las condiciones sociales, empieza a subir enormemente el gasto en sanidad. Y esta enorme subida en gasto en sanidad no tiene ninguna influencia en las enfermedades. Entonces empieza a preguntarse cosas, rehace toda la historia de la biología dal principio. En los años 80, 90 han habido descubrimientos muy importantes en la medicina oficial, como premio Nobel Otto Warburg del 1931, después en los años 80 premio Nobel a Furgo-Tignarro sobre la función del óxido de nitrógeno en el equilibrio celular. Entonces se rehace junto al profesor Alfred Hassig de la Cruz Roja Suiza, inmunólogo, director de toda distribución y recopilación y distribución de sangre a nivel mundial, y junto a Kremer hacen un instituto de investigación donde se dan cuenta que el cáncer se podría curar desde hace mucho tiempo. En el 1931 dan el premio Nobel a Otto Warburg, un médico alemán, que demuestra que la célula tumoral tiene mitocondria cerrada, o sea, un orgánulo al interior de la célula, lo tiene cerrado, la energía de la célula tumoral baja de 38 unidades energéticas a 2. Entonces es un fuerte déficit energético que se cura aumentando la energía de la célula, no tratando de matarla. Otto Warburg en 1931 le dan el premio Nobel, después no es considerado, tanto que en el 67 va a una reunión de premios Nobel y dice, pero ¿qué pasa con vosotros? ¿Se puede prevenir el cáncer? ¿Se puede curar el cáncer? Y nadie está siguiendo esta línea de investigación. En el 67 esta es su protesta, en el 67 nadie sigue escuchándole. El profesor Fritz Popp en el 2002 va a Heidelberg al Congreso de Cáncer, y Fritz Popp sí que sigue estos estudios sobre niveles energéticos celulares, sobre frecuencia de luces en la célula, etcétera, etcétera. Y va al Congreso de Heidelberg del 2002, se hace una intervención bastante brusca, como ya había hecho varias intervenciones y no había sido escuchado, diciendo no estáis entendiendo nada, no estáis curando nada. Todo se sabe, ya se sabe que las enfermedades, desde la más banal crónica hasta el cáncer más mortal, deriva de un déficit X de energía multiplicado por cuánto tiempo este déficit se mantiene. Se le deduce que la cura tiene que ser enfocada en estudiar cómo implementar otra vez la energía de las células, no tratando de matarla. Punto. Dice, hablar de déficit energético en la Tierra es ridículo, porque en el metro que me circunda tenemos partículas cuánticas, medios fotones que se abren y se cierran continuamente, produciendo una energía eléctrica que podría hacer funcionar Nueva York para un año. Este es el campo donde yo ahora estoy inmergido, ahora mismo. Y dice Popp, hablar de déficit energético en la Tierra es ridículo, pero el punto es ser transparente a ella. ¿Qué significa ser transparente a ella? Significa que cada célula de mi cuerpo tiene que recibir por lo menos la misma cantidad de energía que recibiría si estuviera libre en el aire. ¿Cómo lo hago yo esto? ¿Cuál es la parte de mi cuerpo que transporta la energía de afuera adentro hasta la última célula? Es el corazón. El corazón respira, no son los pulmones. El corazón respira a través de los pulmones. El corazón envía la sangre venosa recibida, la manda a los pulmones, vuelve otra vez al corazón, al ventrículo izquierdo, y la manda otra vez al cuerpo. Después la manda otra vez a los pulmones. Es el corazón que coge la energía y la manda a la célula. ¿Qué es la energía? ¿Qué son las células? Pues entonces nosotros hacemos un recorrido del principio de la vida para darnos cuenta de cómo estamos hechos, de manera que nosotros sepamos cómo estamos hechos y podamos entender lo que necesitamos para existir, porque nosotros existimos porque en cada instante estamos hechos. Nosotros hemos sido producidos por unas fuerzas eléctricas que tú bien mencionabas antes. Hay se va en internet un universo eléctrico, hay los últimos descubrimientos de los cosmólogos que dicen nuestro mundo. O sea, nosotros cuando hablamos de ciencia, en mi opinión, tendríamos siempre que empezar por cosmología. ¿Por qué? Porque el cosmos es donde nosotros estamos.
Es verdad que estamos ahora dentro de un hotel muy organizado, que si no pagas el alquiler te echan, pero es verdad que todo esto está pasando, somos microbios todos en una pelotita de nada lanzada en el infinito del universo, el infinito. O sea, nosotros respecto al Sol no somos nada, el Sol respecto a nuestra galaxia no es nada. En nuestra galaxia hay 125.000 millones de galaxias y después el infinito. Yo ya pienso, esto mi cabeza no puede. Entonces estoy dentro de un infinito y... Perdí el hilo. Bueno, esto ya. Nos conformamos con un infinito, ya nos sobra. Deberíamos empezar por la cosmología. Ah, sí. Entonces, ¿de qué dicen esto del universo eléctrico? El vacío no es nada vacío. La estrella no hace la luz, es al contrario, es la luz que hace las estrellas. Entonces, se llama luz todo lo que es energía, o sea, el sonido es luz, la luz es solo la luz visible. Nosotros de las vibraciones electromagnéticas, desde las ondas radios, las palabras, la luz, los rayos gamma, X, etcétera, todo es lo mismo, es todo luz. Nosotros tenemos una capacidad de ver estas vibraciones energéticas muy cortita, que es desde el rojo al violeta, no vemos el infrarrojo, no vemos el ultravioleta. De todo el espectro de luz, nosotros, si es 20 centímetros de espectro de luz, nosotros vemos 5 milímetros. Pero todo el resto es luz. Entonces, la luz es energía, hay en el plasma, lo que llamaban vacío no es para nada vacío, está lleno de plasma. El plasma son partículas, electrones y protones libres, no organizados en átomos, son flujos que se ponen a trenza y hacen una especie de torre Eiffel de luz en todo el cosmos. Y esto lo han fotografiado, han mandado un satélite X-ray Chandra y han fotografiado esta energía. Y tú ves esta red en todo el universo donde estos flujos de iones y de electrones y protones libres, cuando se cruzan dos líneas, se hace un remolino. Entonces alrededor del remolino un electrón empieza a dar vuelta alrededor de un protón. ¿Y qué es un electrón y un protón? Hidrógeno. Y ahí nacen las estrellas. Y las estrellas se van fundiendo, hidrógeno se funde en helio, son 2 electrones, 2 protones, y 3, y 4, y 5, hasta crear todos los elementos de la tabla periódicas. Entonces, esta línea de luz donde se cruzan las estrellas empiezan a emitir ondas espiraladas a la derecha, como explicaba Marconi, el constructor de la radio, y Pierluigi Ghina, que es un italiano asistente de Marconi, que murió hace un par de años, y tenía una hélice en su jardín que hacía llover. Una hélice de 2 metros que la hacía dar vuelta muy lenta y se daba vuelta con la energía del sol, atraía lluvia y iban los periodistas, hay un montón de, vas en YouTube, hay mucha información, es genial el tío, un viejecito ahí con su hélice y hacía llover o echaba las nubes y estaba cerca del circuito de Imola donde hacían carreras y el tío le tocaban los huevos a los coches y hacía llover todos los fines de semana. Y pactaron con él, está el tío en YouTube, vas a buscar, está el tío esto que al final pactaron con él que dejara de hacer llover porque le jodía todos los fines de semana. Entonces decía Marconi, cada estrella es un emisor de ondas espiraladas a la derecha, que cuando rebotan en el núcleo de los planetas, vuelve a la izquierda. Del 1 se crea el 2, que es el reflejo del 1, es solamente el espejo. Entonces, las estrellas producen materia y ellas mismas producen los planetas. Y cuando la energía misma de las estrellas choca contra el núcleo del planeta, rebota, hace como un espejo, rebota a izquierda y hace un flujo a la izquierda. Donde el flujo derecha e izquierda se encuentran, dice Higuina, nace el átomo magnético pulsante, origen de toda la materia. Entonces, nosotros tenemos la membrana de los planetas donde se crea este jueguecito, del 1 se crea el 2, donde el 1 y el 2 se encuentran, donde, ¿qué dicen los orientales? Donde el 1 y el 2, donde cielo y tierra se encuentran, nace el 3, el hijo, todas las formas vivientes, todos los fractales. Todas las formas vivientes se construyen todas las formas posibles, flora, animales, bacterias, millones de tipos de bacterias, etc. Entonces nosotros tenemos esta red eléctrica que produce los planetas
Entonces, como dicen ellos, es la luz que produce las estrellas, no las estrellas que producen la luz. Es inútil que estudiemos la galaxia para entender cómo está hecho el universo. Cada galaxia se puede hacer con 2 chispas eléctricas. Tú haces chispas, haces 40.000 fotos de chispas eléctricas y tienes todos los dibujos de las galaxias. O sea, y no hace falta que yo entienda la materia para entender la energía. Es mucho más rápido entender la energía para entender cómo se organiza la materia. Entonces, esta red trabecular se llama trabecular porque está hecha como la Torre Eiffel. Y se llama trabecular porque está hecha como el espacio que hay entre las células del hueso. O sea, el hueso, lo que vemos como hueso, es el espacio que hay fuera de la célula inyectado de calcio y tiene la misma estructura de la Torre Eiffel. Y dentro de la célula, vamos al otro... Baja, 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 baja. Aquí. Dentro de la célula hay otra red trabecular idéntica. Entonces tenemos un microcosmo al interior de la célula que es idéntica al espacio. Y en la cruce de los espacios tenemos los planetas y las estrellas. Y en el cruce de la célula tenemos los ribosomas que producen las proteínas. Y estas fibras son fibras ópticas, donde corren fotones que organizan todo el funcionamiento celular. Si yo pongo la célula a 4 grados, la célula se hace esférica porque es el menor gasto energético y estos trabéculos desaparecen, se quedan como muñones pegados a la pared. Caliento la célula, se forman otra vez. Pongo un antibiótico, se lesionan. Quito el antibiótico, se forman otra vez. Sí. Y los indígenas de Norteamérica decían, en un libro del 1900 encontré, que decía, los indígenas de Norteamérica decían, antes que existiera el universo, la grande araña tiene que haber tejido la tela que lo sostiene. ¿Por qué? Porque ellos lo veían, se tomaban el peyote te alarga la visión a los ultravioletas débiles, estas son ultravioletas débiles, a un cierto punto tú lo ves. Y lo sabes porque lo ves que está, y todo está, en la materia se pone en el cruce de 2 líneas. Entonces, volvemos atrás. Atrás. Sí, atrás. Pues entonces nosotros para entender algo hacemos, observamos como atrás, otra vez, ya. Observamos cómo empieza todo. Observamos el fenómeno vital en la Tierra para ver si nos da alguna indicación útil. Entonces esta es la relación entre la Tierra y el Sol como magnitud. ¿Sigue? Este es el viento solar. Hay explosiones provocadas por la fusión de hidrógeno en helio que produce un viento solar tan potente, con radiaciones tan potentes que si llegasen directamente a la Tierra quemarían todo. ¿En qué sentido? Que hay demasiada energía para que 2 proteínas puedan estar juntas. Si hago un castillo de arena al lado donde llegan las olas, cada vez que yo lo hago la ola me lo quita. Yo para que el castillo se quede tengo que buscar un sitio de menor energía, para que me permita que el ladrillo que pongo hoy se quede mañana y yo pueda seguir añadiendo. Si no, los aminoácidos no podrían ni formarse ni estar juntos en proteína porque serían rotos inmediatamente. Entonces, el campo magnético, como vemos, está hecho a pera, porque es potente, físicamente potente, y la energía demasiado fuerte del Sol se desliza por afuera y solo un poquito entra por los polos. ¿Sigue? Lo curioso es que el Sol también está dentro del viento solar de otras estrellas.
Y si esta otra estrella también está dentro del evento solar. Como dice Guina, nosotros tenemos espirales de todas las estrellas que se mueven en todas las direcciones, que rebotan en todos los planetas y se crean intersecciones enormes de líneas en un sentido y en el otro, y lo que vemos finalmente, la fibra trabecular que hemos visto antes, no es más que la cruce de todas estas millones de espirales. Y cuando también nos hacen ver las ondas que nos la muestran así, ¿no? Con una antena y las emisiones así, estas onditas así redondas en realidad son secciones de espirales. ¿Sigue? Entonces esto es lo que vemos en nuestra Tierra. Lo que entra, vuelve atrás. Atrás. Lo que entra por aquí, el poco que energía que entra por aquí, nosotros la vemos, sigues dos adelante, aquí. Esta es energía que entra en la Tierra, pasa. Esto también, por arriba, pasa. Y estas son otras fotos. Pasa. Entonces nuestra situación en la Tierra es que tenemos una atmósfera muy pequeñita, justo de 20 kilómetros, considerando que la Tierra es 44.000 kilómetros de circunferencia. Un poquito de aire de nada. Cuando vamos en avión a 10 kilómetros ya tenemos 40 grados bajo cero. Ya termina el aire y empieza toda una parte de ionosfera, que son los iones que bajan de la aurora boreal, se difuminan, baja alrededor de la Tierra en una nube constante de iones. La faja de Van Allen son condensadores que lo mantienen constante, de manera que yo desde el principio de la existencia de la Tierra tengo una lluvia sutil de sol ralentizada que hace un aliento vital constante. Y cuando entra estos flujos, estos puntitos, son puntitos porque la energía no viaja en línea recta, ni viaja en paquetes cuánticos. Un paquete cuántico significa WOM, 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 perlas, WOM, 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 un latido. Cuando este latido entra en el agua del mar, en el mismo tiempo se hace el vapor de agua, se crean las nubes, empieza a llover, a llover, a llover, y se hacen los ríos, y se hace el mar. ¿Qué es el mar? Y río cayendo lleva minerales al mar, evapora agua destilada, se deja ahí los materiales, los minerales, vuelve a llover, es como un rastrillo que por millones de años arrastra tierra al mar. De manera que el mar es tierra suelta. En el mar están todos los elementos químicos. Cuando un flujo en un sistema en disolución, los sales están disueltos, entonces se ponen en un punto más distante posible uno de otro. Cuando en un sistema en disolución se añade energía, se crea la contracción. Cuando pasa un paquete cuánticos, son atraídos, partículas son atraídas y después son soltadas otra vez. Y llega otro, entonces esta pulsación electromagnética se transforma en pulsación física de movimientos de agua. Y en estos movimientos se mezclan todos los sales, los minerales, y se crean los óxidos. El óxido de silicio es cuarzo, es un cristal. Esta corriente que entra dentro de un cristal se hace constante, porque una corriente que entra en un cristal sale con una vibración fija y constante. ¿Sigue? ¿Sigue? Y cuando un cristal resuena, 27.000 moléculas de agua se ponen en esfera concéntrica y le hacen de caja de resonancia. ¿Sigue? Y en el mismo tiempo, por la misma fuerza de asemblaje, se van creando los primeros aminoácidos, las primeras proteínas, los primeros RNA y ADN. ¿Sigue? Y sistemándose alrededor de la membrana del campo electromagnético de vibración del cristal, se van creando membranas, se van juntando las proteínas con enlaces electromagnéticos y se crea una membrana y nacen las primeras bacterias. ¿Sigue? Una bacteria está constituida por un filamento de ADN libre adentro, no hay núcleo porque no hay radicales libres, respira hidrógeno, no hay oxígeno, no hay radicales, entonces el ADN no está protegido por un núcleo. A un cierto punto de la evolución, si por mitad tiempo de la durada de la vida tenemos solamente atmósfera de hidrógeno y bacterias solo unicelulares, porque el hidrógeno no permite mucho desarrollo energético, entonces las bacterias tienen un nivel energético de 2 unidades y se replican sencillamente por división celular. Y en todo ese tiempo, 2.500 millones de años, se forman miles y miles de tipos distintos de bacterias que respiran cualquier sustancia química que pueda absorber electrones. Y a un cierto punto,
Y la atmósfera es hidrógeno, metano, amoníaco e hidrógeno, CH4, NH3, H2, entonces no tenemos oxígeno, tenemos atmósfera de hidrógeno. Y la fermentación de la glucosa es glucosa por fermentación de hidrógeno, 2 unidades energéticas. Cuando la vida se desarrolla en el mar, a un cierto punto ya se desarrolla sobre el pelo de la tierra, donde hay contacto con el hidrógeno para hacer fermentación. A un cierto punto hay bacterias que en zonas de pantanos, donde hay una situación aún más estable, con aguas estancadas y flujo constante de rayos UVA del sol, logra cogerse el hidrógeno del agua y no del aire. De manera que hay un grande salto biológico de pocos centímetros de vida hasta 50 metros en todo el mar del mundo. La vida se desarrolla de pocos centímetros a 50 metros. Entonces hay un enorme salto energético. Y muchas bacterias empiezan a absorber el hidrógeno del agua. ¿Y qué hacen? Liberan oxígeno. Y aparece por primera vez el oxígeno libre en la Tierra. Todavía hoy el oxígeno en la Tierra lo producen los microbios del mar, comiendo hidrógeno. No son los árboles producen oxígeno de día y lo consumen de noche, con una ligera ventaja alrededor del oxígeno. Pero no es posible. El oxígeno no lo producen los árboles, lo producen los microbios del mar, todavía hoy. Entonces hay microbios que se escapan a bajo tierra, como el tétanos, que son anaeróbicos, que no soportan el oxígeno, y otras bacterias, como esta, ahí arriba, tenemos nuestro, esto, ¿no? Que es el punto rojo. Esta bacteria que produce una membrana resistente al oxígeno, pero vive siempre respirando hidrógeno. Y de la glucosa produce 2 moléculas de ATP y lactato. Después hay otros en vez que empiezan a respirar oxígeno. Y son los famosos mitocondria o protomitocondria. Ellos logran respirar oxígeno y producen 36 unidades energéticas con el desecho de esto. Con el desecho de este lactato es reciclado, reoxidado y se producen otras 36 unidades energéticas. Entonces, esto van a vivir alrededor de esto. Y a poco le entran adentro. Entrándole adentro, intercambian el metabolismo ahí dentro directamente y producen 2 más 36, 38 unidades energéticas. Esto sí me da la posibilidad de crear seres multicelulares. Pero lo hago a través de radicales de oxígeno. Los radicales de oxígeno pueden romper el ADN, entonces el ADN suyo que está dispergido y el ADN de este también se protegen por un núcleo y nace la célula con núcleo. Nuestra célula a 38 unidades energéticas, pasa. Nace la célula vegetal y animal, mitocondrias y cloroplasto en los árboles. Nosotros tenemos una célula casi idéntica a la célula de una planta. Esta simbiosis necesita un núcleo para proteger el ADN. Las mitocondrias también ceden su ADN al núcleo para que sea protegido y se quedan solamente con los trocitos de ADN necesarios solamente para su duplicación. Y ello tiene una duplicación interior a la célula por su cuenta, independientemente de la duplicación celular. Y estos son los famosos mitocondrias que Otto Warburg notó que estaban cerrados en la célula tumoral. Una célula sana produce mucho ATP y pocos radicales libres. En el espacio celular hay glutatión, o sea, azufre, que sirve para absorber los eventuales radicales libres que pueden escaparse. Entonces, una célula sana produce mucho ATP, pocos radicales libres, tiene una relación de azufre de 401, de manera que puede absorber los eventuales radicales libres, que hacen de cojinetes. ¿Sigue? Y todo esto está regulado por fotones al interior de la célula. ¿Sigue? Y estas células están dentro de nuestro cuerpo organizadas de esta manera. ¿Sigue? Y este es el tejido más básico de Pischinger. Pischinger es un austríaco del año 60 que muy inteligentemente dice, bueno,
tratamos de entender cómo está hecho el cuerpo, de manera que podemos enseñarlo a los niños. Y no le enseñamos que está un hombrecito con la lancita que mata a los microbios, que no existe. Nosotros no tenemos ningún orgánulo que distingue los microbios. El sistema inmunitario no existe, sencillamente. Es el pilar muy importante de nuestra concepción errónea de la salud. No existe ningún hombrecito que reconoce los microbios por una razón muy sencilla. Si tenemos 100 millones de células en el cuerpo, cada día se renuevan 1 millón de células. Se hace nueva y 1 millón de células es eliminada. Pero en el espacio que tenemos entre célula y célula, que hay espacios muy finitos cuando hay órganos compactos y espacios muy más grandes cuando hay tejido interconectivo, en el espacio que hay entre célula y célula y en los espacios del cuerpo, si tenemos 100 millones de microbios, tenemos 1.000 millones si tenemos 100 millones de células en el cuerpo, en este espacio que hay entre célula y célula hay 1.000 millones de microbios que viven dentro de nosotros. En nosotros viven todos los microbios que hay en la Tierra, por lo menos en nuestra zona. Y Máximo Sandín, de la Universidad Complutense de Madrid, vino a Barcelona a hacer una conferencia en este sentido. Entonces, un sistema coge el nombre de lo que hace. Un sistema de calefacción calienta. Está constituido por una caldera, unos tubos, un radiador. Un sistema de frenada de un coche frena. Está constituido por un pedal, una bomba, un disco, una pastilla, unos discos. Entonces un sistema coge el nombre de lo que hace, ¿no? El sistema que hay entre células, en el espacio que hay entre células, también viven macrófagos, linfocitos, células dendríticas. Y hay 2 nervios, un excitante y uno relajante, hay un capilar arterial que lleva sangre, uno venoso que la saca, etc. Este macrófago, linfocito de célula dendrítica, son llamadas normalmente sistema inmunitario. El sistema es la acción de órganos o células distintas que concurren todas a la misma tarea. Entonces, vamos a ver nosotros, para poderle llamar como tienen que llamarse, vamos a ver lo que hacen, ¿no? Habíamos dicho que un sistema se llama por lo que hace. Entonces, la función de linfocito, macrófago y célula dendrítica es, número 1, al 95% de su actividad, reciclar ese millón de millones de células que cada noche son de eliminar. ¿Por qué? Porque hay un millón de células que se están haciendo nuevas. Cuando un millón de células se multiplican, el cuerpo tiene que eliminar un millón de células viejas para hacer sitio a la nueva. ¿Quién lo hace? Estos. Macrófago, linfocito, célula dendrítica. ¿Y cómo lo reconocen las células que hay que eliminarla? Por el sonido. Una célula tiene un campo electromagnético. Cuando el campo electromagnético se baja abajo de un cierto potencial, cambia el sonido electromagnético que activa los linfocitos y los linfocitos le mandan una señal y entra y se deshincha y se deshace en bolitas pequeñas en apoptosis y los macrófagos después lo van a reciclar para... Entonces, y eventualmente al 3-5% también actúa contra microbios, pero no porque lo reconoce como microbio, sino porque también desafinan. Es un gran decoro el cuerpo, todo el que desafina se va. No importa, yo no sé si es un microbio o célula mía, ni me interesa, ni sé si es un microbio bueno o no, porque tendría que volverse loco. Si tenemos 1.000 millones de microbios en el cuerpo, que este supuesto sistema inmunitario que reconoce los microbios tendría que volverse loco para distinguir si ese microbio es bueno o es malo. Incluso no hay ni microbio bueno o malo, es la cantidad que se hace buena o mala. Tenemos todos tenemos cándida, todos tenemos tuberculosis adentro, los fortunados, porque los demasiado esterilizados ya no la tienen, y sirve la tuberculosis adentro. Y en Estados Unidos ahora están de moda los E.M, microorganismos efectivos. Y en la 2 salió un documental diciendo, estamos haciendo bebidas con microbios porque la gente está tan estéril que ya se enferma de cualquier cosa. Porque estos microbios adentro del cuerpo limpian las toxinas y producen antioxidantes. O sea, el mismo discurso que vale para la flora intestinal, vale para todo el matrix extracelular.
Entonces tenemos un cuerpo que está mucho más complejo de lo que pensamos, mucho más armónico de lo que pensamos y autorregulado por una función de sonido electromagnético. Adelante. Entonces, si hemos visto que nosotros nacemos en el pelo de la Tierra por unión de estas dos fuerzas, entonces tenemos una relación energética directa. Cioè nella red de fotones de mi célula tiene que fluir la misma red que está fluyendo en el universo. ¿Por qué? Porque esta vibración ha constituido mi célula y mi célula estará sana hasta que esa vibración que la construyó sigue fluyendo en mí. Yo estoy creado en cada instante. Si hemos dicho que todo empieza por flujo de electrones y protones libres, que se cruzan y hacen la materia se organiza en campo electromagnético con membranas, etc. Si yo pudiese idealmente desconectarme de esta red que me ha creado, desaparecería aquí adelante en una nube de electrones y protones libres, ¿no? Si pudiese yo desconectarme del impulso que me mantiene junto, haría así, puff, desaparecería inmediatamente. Mis electrones y protones se volverían libres otra vez, porque ya el remolino no lo tiene junto. Entonces nosotros, como todo en el universo, está creado, en cada instante está creado, porque solamente este flujo nos está pegando, nos está manteniendo junto. Entonces vemos que toda la vida es una exponerse a la fuente de energía que me ha hecho. O sea, cualquier ser viviente está enrollado y se desarrolla para extenderse y captar. Un satélite va en el espacio, la primera cosa tiene que sacar paneles solares para seguir su viaje. Antes, cuando tenían batería, era muy corto. Ahora, para viajar años y años y años, tiene que tener su propio autónoma absorción energética. Entonces vemos que todos los seres vivientes están enrollados y se desarrollan dirigiéndose primero a la Tierra, ¿no? Porque nuestra energía es la energía izquierda de la Tierra, porque va en el espacio, rebota en el núcleo, sube para arriba en el sentido inverso. Y la raíz, la semilla consuma, la semilla que es regalo de su madre, lo consume, no queda nada. Y cuando está consumida la semilla, la raíz es una antena al revés, que como la antena de la televisión capta ondas electromagnéticas, también esta capta las ondas electromagnéticas de vuelta de la Tierra, que empujan a la salida de las hojas, para que después las hojas se dirijan al otro fuente, a derecha, que es la del Sol que ha creado la vida. Entonces nosotros somos un tubo donde se casa el cielo con la Tierra. Es la unión de esas dos espirales que produce la energía que mantiene mis proteínas y que crea mis propias células. Entonces es necesario, yo tengo una metamorfosis, una evolución de semilla, germen, planta, gusano, capullo, mariposa. En los seres animales tenemos la misma metamorfosis, donde yo al principio vivo del cordón umbilical de mi madre, que es la semilla, salgo y tengo una exogestación donde vivo de la teta de mi madre, que siempre es su sangre, pero el cordón umbilical lo puedo enchufar, desenchufar, de manera que voy a conocer el mundo y vuelvo de mi madre a conocer el mundo. En la tribu matriarcales, el tío, el hermano de la madre, lleva el niño al bosque a conocer el bosque. Desde cuando tiene 4 años se lo lleva al bosque con él. Y cuando tiene 12 años, va al bosque y lo deja solo 3 meses, de manera que él se pueda plantar. Entonces, un niño es un ser que vive de otro ser humano. La semilla, su primera parte de vida, depende de la energía que le regala su madre, que está dentro de la semilla. Después de la teta de mi madre, que también es alimentación externa, hasta que a poco voy y me enseñan a plantarme en la tierra, a una iniciación. Hay una iniciación donde yo inicio mi vida dependiente de la tierra, que se hace independiente de los seres humanos. Cuando yo he plantado raíz, la semilla no queda nada de mi madre. Soy solamente yo, el centro de la tierra, mi madre ahora es la tierra. Aclaro, apago todo con mis padres, porque mi madre es solamente una persona como yo, que he nacido un poco antes para darme esto, pero de hecho una vez que yo he hecho esto, yo y mi madre estamos iguales, porque los dos tendríamos, teóricamente, que tener raíces plantadas y hojas abiertas. La gana de sacar las hojas me la da la tierra.
Por esto en la India el Muladhara Chakra primero ponte abajo. El protector del Muladhara Chakra es Ganesha, el Dios pequeño, el Dios inocente. Solo cuando yo entiendo que la vida me ha hecho a mí, que no soy yo que tengo que hacer la vida, yo no he hecho nada, ni mi cara, ni mi mundo, me he nacido que estaba todo hecho. Entonces yo estoy hecho por la vida. Entonces este reconocimiento de espontaneidad de la vida es el primer paso para que después yo pueda dirigirme a donde tengo que dirigirme. Voy al bosque, el niño va al bosque solo, se planta la tierra, se planta al cielo, no hay nadie, no hay teta, entonces yo ya me planto directamente. Me he ido de la tribu como un sujeto que coge a los demás. Vuelvo a la tribu como un sujeto que da, pero yo no doy nada, yo siempre estoy cogiendo. Pero estoy cogiendo de la tierra y cielo. A los indígenas Aruajo, que son guardianes se consideran guardianes de la tierra y son 2000 años que mantienen el sentido de la vida a través de la educación de los niños, le dicen a los niños, bueno, el agua si tienes sed, ¿no? ¿Dónde encuentras el agua? ¿Quién hace el agua? La tierra. ¿Y la fruta? La tierra, los árboles. ¿Y el aire? Quédate sin respirar un minuto. Bueno, el aire, ¿no? Te lo está dando el mundo, ¿no ves? Que todo el mundo, todo te ha sido dado, te está siendo dando en cada instante. Existimos porque el mundo nos está nutriendo continuamente. Entonces vuelvo a la tribu como un sujeto que da, pero en realidad yo siempre cojo de tierra y cielo. Si de mi madre cojo el 10%, más no puede darme si no se muere. Yo de la tierra puedo coger el 100%. Me lleno como el hombre Michelin, vuelvo a la tribu y ahí me puedo casar, porque el matrimonio es la intersecación de dos esferas que emiten energía, de dos personas calmadas, porque cualquier sitio de que estoy de la tierra, tengo siempre el centro de la tierra bajo de mí y el cielo sobre de mí, no tengo que ir a ningún sitio, mientras el niño tiene que ir a donde está la teta, un adulto no, su teta, siendo vertical, puede estar quieto. Tú ves las estatuas etruscas, que está una pareja así, una sonrisita así, tipo Gioconda, y abrazados, y en el medio está el espacio del niño. Una familia es intersecación de dos esferas, en el medio hay un capullo de doble energía donde mi hijo crece con una situación a tope que solo ahí está en el universo, no hay ningún otro sitio como eso. Y con energía a tope el niño tiene que tener todos los canales abiertos, porque cuando irá al bosque tiene que tener los canales abiertos para recibir todo lo que es de la tierra y del cielo y para volver a la tribu y darlo a otros seres humanos. Entonces trabajo por la vida. Y esta es la vida correcta. ¿Y nosotros qué hacemos? El paralelo de los seres animales es gusano, capullo y mariposa. Nosotros hacemos gusano, capullos y capullos que damos. Y nos arreglamos el capullo, entonces uno tiene el capullo azul, el otro rosa, el otro lo arregla con Ikea, el otro tiene más pasta, entonces va en otro sitio, el otro no tiene pasta, lo deja sin nada, pero da igual. Y todo el mundo nos hacemos un buen capullo y tratamos de hacernos un buen capullo. Y culturalmente es bueno. Si tú dices, no, yo tengo que seguir esto, estás loco, tío. De la vida no, es insegura, etc. Tú tienes que hacerte un buen capullo. And you can do it. Tú puedes si quieres, ¿no? Y crecemos con esta costumbre. Entonces, hacemos que cuando se termina la semilla, buscamos otra semilla, nos sacamos las hojas. Entonces me quedo dependiente de los demás. Entonces, yo de adulto estoy como un niño pidiendo, termina la semilla, pido otra semilla, llega el bombonero que te trae otra, el sistema está contentísimo, porque si yo estuviera libre, no volvería 2 días en fábrica, voy en fábrica un día y no vuelvo más a repetir la experiencia. Entonces, para que yo tenga que repetir la experiencia, me dicen que no hay otra manera de ser que ser capullo, que mi razón es ser un buen capullo. Y en la pirámide social hay varios niveles de capullos. Y puede ser un capullo muy importante, muy rico, o un capullo muy pobre, tiene que haber muchos pobres para que haya unos pocos ricos, porque el sistema piramidal está hecho así. ¿Qué pasa? Que yo, a este punto, me quedo un niño, pido semilla y pido algo que no existe. Porque nadie te va a dar lo que te dieron tus padres. Nadie, ni loco. Yo pienso lo que he hecho por mi hija, no lo hago por nadie, ni loco. Entonces yo me encuentro de mayor que pido otra vez unos padres y pido unos apoyos, pido una nutrición. Entonces, o entro en un sistema de rapiña
Entonces todo rapiñamos y cada uno le llega un trocito. Vamos al tercer mundo, matamos 70 millones de indígenas, vamos en África, raptamos 30 millones de esclavos, lo llevamos a América porque los indios no quieren trabajar porque lo he matado además. Y entonces, ¿qué hago? Lo hago follar a mucho, casi tengo mucho, voy creciendo como vacas estos negros. De los 30 millones que he raptado, 15 millones se me han muerto en el camino, pero no pasa nada porque después lo hago procrear y los vendo como vaca. Ya conozco cómo criar vacas, crío también animales. Entonces me creo todo un sistema de semilla, de distribución de semilla para capullos. Y creamos nuestro sistema. Y pero esto lo hemos hecho de manera criminal. O sea, hemos matado 70 millones de indígenas solo en Estados Unidos. Más todas las guerras que hemos hecho aquí. Y hemos hecho barbaridades para esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de adulto voy pidiendo algo que no está. Entonces, ¿qué hago? Haré un conflicto. Yo pido algo que no existe, entonces me quedaré niño, dependiente, con poca energía, porque no cojo toda la mía y me quedo con poca. Entonces, ¿qué pasa? Que mi sistema, atrás, que mi sistema de Pischinger empieza a debilitarse. Atrás. Entonces las células no están recibiendo la energía que tendría que tener. Atrás. 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 Y entonces, cuando la energía afuera de la célula es suficientemente alta, la energía al interior de la célula es suficientemente alta y tiene la capacidad de estirar las mitocondrias para que produzcan sus 36 unidades energéticas. Pero cuando la célula, hemos dicho que hemos hecho el núcleo, se ha hecho el núcleo, ¿por qué? Sube, adelante, más adelante. No, atrás, perdona. Atrás, aquí. Aquí. Se ha hecho el núcleo porque para recoger el ADN, para que no sea expuesto a los radicales libres. Cuando una célula se divide, antes que se divida el ADN, que se abra el núcleo y expondría el ADN a posibles radicales libres en el citoplasma, o sea, en el líquido celular, justo antes que los centríolos sean una fibra que se pegan y empiezan a dividir el núcleo, justo antes que pase esto, el potencial de la célula se baja drásticamente, de manera que las mitocondrias se queden cerradas. Y hay un paro en la producción de radicales libres. La célula por el momento vuelve, atrás, vuelve a su metabolismo original, de 2 unidades energéticas. Mientras que la célula se divide, se queda, anula esto. Entonces se queda con 2 unidades energéticas originales. Cuando el núcleo se ha dividido y se forman las otras 2 células, se reactivan las mitocondrias, sube el potencial, se abren las membranas mitocondriales y sigue produciendo los 36 ATPs. Entonces, cuando Otto Warburg en 1931 descubre que la célula tumoral no tiene las mitocondrias cerradas, entonces dice, tiene que haber un error mitocondrial, un defecto mitocondrial. En el 2000, Kremer dice, no necesito un defecto mitocondrial para explicar esta cosa. Es normal que las mitocondrias se cierren cuando baje el potencial de la célula. Pero si es fisiológico que la célula tiene que dividirse, la célula se divide, no pasa nada, después se reactiva, es un paro momentáneo. Pero si yo por razones X, adelante, aquí. Si por razones X yo disminuyo el potencial de la célula, el tejido alrededor de la célula, esta bajada energética constante se refleja en una bajada también al interior de la célula. Pero no es una parada fisiológica, es un déficit exterior. Atrás, aquí. Entonces el problema está en el matrix y no en la célula. Es inútil que yo trate de matar esa célula. Entonces, ¿qué pasa? Que la célula se vuelve bacteriana, empieza a tener un nivel energético mucho menor, de 2 unidades solo. Empieza a multiplicarse rápidamente porque para hacer este nivel energético se activa el ADN microbiano de la parte de microbio que le correspondía, y tenemos una célula de bajo nivel energético que empieza a multiplicarse rápidamente y tiene un nivel energético 20 veces más bajo, empieza a necesitar 20 veces más azúcar
esta masa de célula empieza a vascularizarse, a absorber más azúcar. A un cierto punto no tiene ya distribución de sangre suficiente, no tiene ningún problema, porque nuestro ADN es la suma de los ADN de todos los microbios que lo componen. Hay otro trozo de ADN que respira azufre. Entonces se activa esto. ¿Dónde lo coge el azufre? Lo coge del matrix extracelular. Entonces a este punto se anula el espacio que hay entre células y células. Si mi célula son 100 millones de millones, ocupan 1/3 del espacio del cuerpo. 2/3 son ocupadas por esto, matrix. Cuando yo anulo el matrix, las células se aplastan entre ellas, disminuye el espacio. Hemos visto que el espacio donde corre la sangre es donde llega la alimentación. Entonces la persona va a empezar a entrar en caquexia y se va consumiendo por el cáncer. El metabolismo de azufre produce ácido sulfídrico que envenena a la persona delgada, consumida por el cáncer, que ya no puede metabolizar nada. Esta es la única verdadera muerte de cáncer. Se decía entonces, antes que existiese la quimioterapia, consumida por el cáncer. No, la persona era consumida por el cáncer. Nos escribía un patólogo de Chile diciendo, oye, que yo hago autopsia de persona muerta de cáncer y no hay ni uno delgado, son todos gordos. Digo, claro, porque ahora no te dejan morir de cáncer, te matan ellos antes con la quimioterapia. Entonces dice el tío, otra cosa, yo no sé qué poner. ¿Por qué? No sé qué poner en el certificado de muerte. ¿Por qué? Porque yo no sé de qué se ha muerto este tío. Lo último que he hecho, la última autopsia, tenía una pelota de 3 centímetros en el pulmón. Que yo sepa, una pelota de 3 centímetros en el pulmón no mata a nadie. Hay gente que tiene solo un pulmón y vive. Una pelota de 3 centímetros no puede matarte físicamente, ni produce sustancia química de manera suficiente para envenenarte. Y yo honestamente en el certificado de muerte no sé qué poner. Pongo muerto de cáncer, pero en realidad yo no sé una explicación técnica para esto. Entonces le escribí, prueba a pensar si no se murió antes de quimio. ¿Por qué? Porque ellos ven una persona que llega al hospital que tiene una pelota así y se ha muerto de cáncer, consumido por el cáncer. Entonces, ¿cómo ha empezado este señor con una pelota así que se ha sido consumido por este cáncer? Ha empezado con un nodulito así. Pues entonces yo voy al hospital y tengo un nodulito así, me dicen, te tienes que morir. Digo, ¿por qué? Ah, porque ha venido el otro, ha empezado también con un nodulito así, se ha muerto. Es como que yo voy al hospital con un corte aquí del dedo y me dicen, lo siento, te tienes que morir. ¿Por qué? Ha venido otro ante uno que tenía un corte igual aquí y se ha muerto. Y digo, bueno, depende de dónde está. O ha venido un tío con un corte igual que el tuyo. Era un poco más grande, era grande así. Y se ha muerto. Entonces no es el fenómeno en sí. Es cuánto el fenómeno dura. Entonces han cogido 250 cadáveres, muertes de accidente de coche o de viejo. Y todo el mundo tenía pelotitas, cosas que si hubiesen sido encontradas hubieran entrado en oncología. Yo mismo he hecho un accidente de coche, me he llevado al hospital, no me acordaba quién era, y me han hecho un TAC cerebral. Y tengo 2 pelotas dentro del cerebro, 2 pelotitas calcificadas. Y dice, mira, no tienes nada, tienes 2 cicatrices ahí. Digo, ¿de qué? Dice, no se sabe, pero no hacen nada. Ahora vamos a ver Hammer, y Hammer nos explica que antes de ser cicatrizada, estas 2 pelotitas que yo tengo en el cerebro, hubo necesariamente un periodo que eran 2 pelotas negras así. Porque era la fase de inflamación. Si me hubiese dolido la cabeza en ese momento, que tenía 15 años, y me hubiesen hecho una radiografía del cerebro, y me hubiesen encontrado 2 pelotas así en el cerebro, que habrían sido cánceres de cabeza. Y yo ahora estaría así con falta de trozo de cerebro. Entonces, es importante. ¿Sigue? Este es nuestro pasaje. Lo que hacemos, lo que hacemos lo que hace la planta, lo que tendríamos que hacer nosotros. Adelante, 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 adelante. 7.000 litros de sangre por el corazón y 11.000 litros de aire por el pulmón para llevar a toda célula su... ¿Sigue? Estas son las porfirinas. Igual que la clorofila, en la sangre tenemos luz, transporte de luz. En la hemoglobina tenemos porfirina que es idéntica a la clorofila, pero bueno, no hay tiempo, sigue. Y aquí entramos en Hammer, ¿sigue? 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 ¿Qué dice Hammer? Entonces tenemos construcción y eliminación celular continua. Después veo un león que hago 50 metros en 2 segundos. Salto de 4 metros
y después me salvo la vida, tengo un bajón con síntomas opuestos. Aquí se me ensanchan los bronquios, se ensanchan las coronarias, me pongo súper pálido, toda la sangre se retira, la sangre de los capilares va al centro del cuerpo para poder hacer esto. Pero tengo que abrir la vena de la pierna porque tengo que correr. Entonces, cierra arriba, abre abajo, corre, salvo la vida, síntoma opuesto. No puedo ni levantar una mano, me pongo todo rojo y tengo todos los síntomas opuestos hasta que vuelvo normal. Hacemos otro ejemplo. Un perro en el desierto va y come una caroña, encuentra una caroña, va, empieza a comer, no le dejan, logra coger un trozo de carne, se lo coge, se lo traga, otro animal quiere cogérselo, se lo traga deprisa. Y hacemos un ejemplo inventado, imaginamos que tengo un hueso dentro del estómago. Tiene un hueso dentro del estómago, no puede digerirlo, no puede vomitar, puede morir por esto, entonces entra en alarma, sube arriba, entra en alarma su cerebro, se crea una alteración de campo electromagnético y el estómago obtiene el orden de crecer células para digerir este hueso. Adelante, atrás. Crecen más células y en este caso no tengo que correr del león, pero tengo que digerir el estómago, abro la pared del estómago, se producen células gástricas y después cuando no sirven más son decompuestas por la misma decomposición que tenemos cada día. Caso real de Barcelona. Entonces, esto es la indigestión. Digestión viene como solución de un conflicto de hiperactivación del estómago. Caso real de Barcelona. Señor vomita, bebe, vomita, come, vomita, va al hospital, le encuentra un estómago totalmente lleno de su pared. Adelante, aquí. Se le llena el estómago de su misma pared. Entonces, definición, carcinoma de estómago, demasiado grande, hay que cortar el estómago e enchufar el esófago con intestino. Encuentra un médico de Barcelona, Vicente Herrera, que conocía muy bien este método, que tuvo que irse de Barcelona porque le hicieron la vida imposible, y le dice, mira, si tu estómago está crecido porque tú estás haciendo igual que el perro. Le cuenta la historia del perro, dice, hay algo indigesto en tu vida. Se hace una línea temporal. Desde los primeros síntomas se va atrás, se mira ese órgano, dice, ¿qué hace ese órgano normalmente? Digiere. ¿Hay algo que tú no digieres en tu vida? Dice, bueno, mira, ahora que me lo dices, no me había fijado, pero en esta época viene la suegra a vivir en casa. Y dice el tío, no quiero que se vaya, pobres, porque no considero justo que los viejos se terminen en un asilo olvidado. Pero trabajo 10 horas al día, quería volver a casa, tirarme en el sillón, tirarme un pedo y poner los pies en la mesilla y no lo hago porque está la tía. Entonces se habla el asunto en la familia y como le parecía una cosa banal nunca le habló. Entonces, ¿qué tenía? Era una cosa pequeña. Entonces se digo yo, si la razón es construir más ácido para digerir y el hueso está en el cerebro, no está realmente porque es simbólico, ¿dónde va este ácido? ¿Por qué el Señor no tuvo acidez antes? Porque no era arriba. No era un conflicto dramático, pesado, que él quería a la suegra, no quería que se fuera, pero era cada día un pequeño coñazo, tica, tica, tica. Entonces en el cambio celular de 1.000 billón de células quería 1 billón y 200.000 más, y yo lo que pedía el cuerpo me lo daba, y dale, hasta que se llena todo. Se hace una reunión familiar, se aclara el asunto, disminuye la emoción. En più, además el tío tenía una terraza, le hacen un techo, un ventanal, se hace un estudio suyo donde nadie entra, de manera que él vuelve a casa y tiene un sitio donde tirarse todos los pedos que quiera. Termina la petición cesa, nel recambio quotidiano de las células que son eliminadas, el señor no hace absolutamente nada, se le fue devolviendo, trozo se pudrió, trozo lo vomitó, trozo lo digirió y su estómago volvió perfectamente normal sin hacer nada. El tiempo es muy corto, se necesitaría 1 hora más, 2 minutos. Sigue. Aquí, arriba. Entonces, sube. Baja, perdona. Entonces, el cuerpo se forma en 3 tubos. Tenemos un tubo digestivo, un tubo de esqueleto, un tubo de piel y órgano de sentido. Y tenemos 3 mandatos. Coger energía, digerirla y expulsar lo que nos sirve. Sostenernos moralmente y físicamente y contactar con la piel y con los órganos de sentido.
Cualquier problema que yo tenga en mi alimentación o rechazo lo tendrá en el endodermo, en el tubo digestivo. Cualquier problema que tenga de seguridad lo somatizaré en los músculos, huesos, tendones. Y cualquier problema de contacto o separación con el externo lo tendré en el ectodermo, en la piel, codificado con la córtex. Adelante, 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 adelante. Este es un caso de una señora con tumor de mama para el hospital. Le dice al novio, este es un conflicto con el novio, conflicto tenido, hay un niño o novio, en que está indicado con el novio, le dice al novio, este es para ti, chúpatelo. Dice, ¿cómo? Sí, chúpatelo. Empieza a chuparle la mama, sale un suero, en 3 meses se va desencharcando, termina sin hacer absolutamente nada, sigue. Esta es una señora con tumor de ovario, demasiado arraigado y demasiado grande para ser operada. Le dicen desahuciada, Hammer le dice, menos mal que te han desahuciado si te dejan en paz. Entonces, este madura en 9 meses, tiene la misma maduración que un niño. En 9 meses se separa totalmente de los órganos, se inquista, hace un quiste sólido, separado de una membrana del resto del cuerpo. A este punto dice Hammer, vale, ahora operamos, porque está totalmente separado. Y dice, yo lo dejaría ahí si fuera más pequeño, pero como es muy grande, está impulsando el intestino, está molestando, lo quitamos. Solamente cuando está enquistado, se abre la cápsula, se saca, se cierra y no se hace absolutamente ni quimio ni radioterapia. Basta. Pues lo siento, una pregunta rápida. Sí. En 9 meses se separa e madura. Y cuando yo hago un quiste pequeño de ovario, una necrosis de ovario, es un conflicto de pérdida, sí. Muere mi hijo, muere mi padre, se codifica como una pérdida, se soluciona en una quiste acuosa que en 9 meses madura, se hace órgano y se hace un ovario más grande que produce hormonas. Lo mismo por el tumor de riñones. El tumor de riñones termina siendo tejido de riñón sano, que filtra, tienes un riñón el doble después. ¿Me explico? Bueno, el tiempo ha sido corto, pero... Bueno, realmente el misterio aún más grande está en la membrana, porque el verdadero cerebro de la célula es la membrana. Porque la membrana decide lo que entra y lo que sale. Y todas las membranas, mitocondriales, celulares. Bueno, lo siento, 1 hora es poco, pero... Antonio Cavalli, muchas gracias. Muchas gracias. Una pequeña cosa. Una cosa solo que me he olvidado muy importante. Tenía aquí 2 documentos oficiales que encontré un documento sobre células que dice hay células crecimiento rápido y crecimiento lento. Y las células de crecimiento lento son las células de los músculos que crecen hasta que llega a peso forma y después se queda más o menos el mismo peso. Entonces estas células no se van multiplicando todos los días, se van reparando continuamente. Músculos estriados, neuronas, etc. Dice, pero en este tejido se quedan incrustadas células madres que en caso de necrosis o ruptura física se reactivan a nivel fetal y se reconstruye. Entonces dije, esto es lo que llaman tumores. Nosotros de una célula, de un feto, de una célula hacemos miles de millones de células con una fuerza de crecimiento que nunca más tendremos. Después crecemos un poco menos, después no crecemos más. Pero que no crecemos más no significa que no crece la célula. Son 1 millón de bión cada día, pero el mismo número es eliminado. Al principio tengo mucha multiplicación y poca necrosis, porque la necrosis, por ejemplo, por una mano de un niño, se hace una espátula y la necrosis hace los dedos. Pero crecen muchas más células de que se mueren. Después un poco menos, después el mismo número que se muere, crece. Entonces yo sigo creciendo. ¿Con qué? Con la célula con la fuerza fetal. Tengo solo una fuerza, que es la fetal. Tengo solo una eliminación, que es la eliminación celular. Si yo durante mi vida pido más órgano con mi gesto, mi fuerza fetal dice, aquí tienes. Se reactiva fuerza fetal. Entonces tengo 2 documentos donde se dice que la fuerza fetal, la célula fetal es muy similar a la célula tumoral. Y la célula de una herida también. Entonces Hammer manda la piel de una herida a su laboratorio oncológico y le dicen que es un tumor maligno.
Y estos son 80% de falso diagnóstico. Cuando el tejido se multiplica para reparar, es definido tumor. Pero lo siento, se necesitaría un poco más de hora. Pero bueno, cada martes en plural, ahí está la mesa de plural, cada martes se hace una charla sobre esto gratuita, sobre falso diagnóstico de cáncer en la asociación que está en calle Cartagena con Mallorca, y cada miércoles sobre SIDA. Gracias. Gracias, Antonio.